Luisa estaba de pie en la cocina y sentía cómo sus manos, húmedas por los nervios, se deslizaban sobre el asa de la cacerola. Por tercera vez en la última hora comprobaba el arroz, removiéndolo con una cuchara de madera con tal minuciosidad como si de ello dependiera su vida. En el fondo sabía que no se trataba del arroz en absoluto, se trataba de que dentro de una hora llegaría Carmen, su suegra, y cada una de esas visitas se convertía para Luisa en un examen que nunca lograba aprobar con nota máxima. Miró el reloj y sintió como todo se le encogía por dentro a causa de esa conocida sensación de ansiedad. 50 minutos más. 50 minutos hasta el momento en que sonarían al timbre y ella abriría la puerta con una sonrisa amable forzada, una sonrisa que cada vez le resultaba más difícil sostener. Luisa se acercó a la mesa del comedor y volvió, por enésima vez, a acomodar las servilletas colocadas junto a los platos. Estaban perfectamente alineadas, pero sus manos no lograban tranquilizarse, buscaban alguna ocupación para distraerla de los pensamientos obsesivos. Sabía que Carmen encontraría algo que criticar. Siempre lo hacía. O las servilletas estaban mal dobladas, o las copas no estaban en su sitio, o las flores del jarrón se habían marchitado antes de tiempo. Rafael salió del dormitorio mientras se abrochaba la camisa y le lanzó a Luisa una mirada rápida, en la que ella leyó algo parecido a la compasión, pero no dijo nada. Nunca decía nada, y en ese silencio había algo que le dolía a Luisa más que cualquier palabra. ¿Está todo listo?, preguntó él, con un tono cotidiano, como si se tratara de una cena cualquiera y no de la visita de una mujer que, con cada mirada, le dejaba claro a Luisa que no era lo suficientemente buena para su hijo. Casi, respondió Luisa, y su voz sonó demasiado tensa, demasiado falsamente animada. Carraspeó, intentando darle un tono más natural. Creo que he preparado todo como a ella le gusta. Rafael asintió, pero no se acercó, no la abrazó, no le dijo que todo iría bien. Simplemente asintió y fue a comprobar si el televisor estaba encendido en la sala, porque Carmen siempre quería ver las noticias después de cenar. Luisa se quedó de pie en medio de la cocina y de pronto sintió como la invadía una ola de cansancio, no físico, sino profundo, del alma. Cansancio de esforzarse constantemente, de intentar siempre ganarse una aprobación que nunca llegaba. El timbre sonó exactamente a las 8, porque Carmen siempre llegaba puntual. La puntualidad era una de esas muchas virtudes de las que se sentía orgullosa y que, como solía dejar entrever, Luisa no poseía. Luisa se secó las manos con el paño, alisó la falda y fue a abrir. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ese golpeteo se oía en todo el apartamento. Abrió la puerta y vio a Carmen de pie en el umbral, con esa sonrisa que nunca alcanzaba los ojos, la espalda recta y el mentón en alto, irradiando la seguridad de alguien que sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. Buenas noches, Luisa, dijo Carmen, y hasta en ese saludo sencillo se percibía cierta formalidad, cierta distancia que siempre mantenía entre ellas. Buenas noches, Carmen. Luisa se hizo a un lado para dejarla pasar. Adelante, por favor. Carmen entró y su mirada comenzó de inmediato a deslizarse por las paredes, los muebles, cada detalle del interior, como si estuviera realizando una inspección. Luisa vio cómo esa mirada se detenía en el jarrón con flores y el corazón le dio un vuelco. ¿Y si las flores no eran las adecuadas? ¿Y si debería haber comprado otras? ¿Rafael está en casa?, preguntó Carmen mientras se quitaba el abrigo, y Luisa se apresuró a tomarlo y colgarlo en el perchero. Sí, está en la sala, respondió, y en ese momento Rafael salió a su encuentro, y su rostro se iluminó con una sonrisa que Luisa hacía tiempo que casi no veía. Mamá. La abrazó, y Luisa apartó la mirada, fingiendo estar ocupada con algo en la cocina, porque ver aquella escena le resultaba doloroso. Dolía ver lo fácilmente que él sonreía a su madre, lo cálido que era con ella, mientras que con Luisa se mostraba tan contenido, tan distante. Se sentaron a la mesa y Luisa comenzó a servir los platos, intentando no cruzar la mirada con Carmen, porque sabía que ahora empezaría. Ahora comenzarían esas observaciones disfrazadas de preocupación y consejos, que en realidad eran pequeños pinchazos, recordatorios de que Luisa nunca sería lo suficientemente buena. El arroz se ve.
Interesante, dijo Carmen, sirviéndose una pequeña porción, y en esa palabra, interesante, se oía cualquier cosa menos un cumplido. Yo normalmente le añado azafrán. Le da un sabor especial. Luisa apretó los dientes, obligándose a sonreír. Lo probaré la próxima vez, dijo con la voz lo más neutra posible, aunque por dentro todo hervía de resentimiento. Deberías probarlo, querida. Carmen se llevó una cucharada de arroz a la boca, masticó con una expresión como si estuviera evaluando un plato en un restaurante caro. Aunque, ya sabes, cada ama de casa tiene sus secretos. Yo, por ejemplo, siempre uso solo un tipo concreto de arroz. Rafael creció comiéndolo, está acostumbrado a ese sabor. Luisa miró a su marido, esperando que dijera algo en su defensa, que al menos insinuara a su madre que sus comentarios eran inapropiados. Pero Rafael comía en silencio, mirando su plato, y en ese silencio había un dolor tan habitual para Luisa que casi había dejado de notarlo. La cena se alargó de forma tortuosa. Carmen hablaba de sus amigas, de sus hijos, de lo exitosos y atentos que eran todos, y en cada historia se leía un subtexto: ellas saben cocinar, ellas saben llevar una casa, ellas son verdaderas esposas, no como otras. ¿Sigues trabajando en esa pequeña oficina?, preguntó Carmen, limpiándose los labios con la servilleta, y Luisa sintió como todo se tensaba por dentro. Sí, sigo trabajando, respondió con contención. Me gusta ese trabajo. Claro, claro, Carmen asintió con aire comprensivo, pero en sus ojos había algo distinto. Siempre pensé que cuando una mujer se casa, su trabajo principal pasa a ser el hogar. La familia. Pero, por supuesto, cada quien tiene sus prioridades. Luisa apretó los puños bajo la mesa con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Quiso gritar, quiso decir que trabajaba porque quería ser independiente, porque no deseaba quedarse en casa esperando a que su marido y su madre decidieran por ella cómo debía vivir. Pero guardó silencio. Otra vez guardó silencio. Porque sabía que cualquier palabra suya sería interpretada como grosería, como falta de respeto, como otra prueba más de que no era lo suficientemente buena. Cuando ya estaban terminando el postre, un pastel que Luisa había horneado durante 3 horas, pero que Carmen apenas probó, alegando que estaba a dieta, la suegra dijo de pronto algo que puso a Luisa en alerta. Por cierto, Rafael, Carmen se volvió hacia su hijo, ignorando a Luisa como si no estuviera sentada a la mesa. He hablado con el abogado de la familia Moreno y me dijo algo muy importante sobre lo fundamental que es ocuparse del futuro de la familia. De los seguros, de los documentos, de todas esas sutilezas legales. Luisa levantó la vista del plato, y algo en el tono de Carmen, algo sutil y extraño, la hizo prestar más atención. Hay que pensar con antelación, continuó Carmen, y su voz se volvió seria, casi solemne. Nunca se sabe lo que puede pasar. Es importante que todo esté correctamente organizado, que la familia esté protegida. Rafael asintió, y Luisa notó cómo en su rostro pasó algo parecido a la incomodidad, como apartó la mirada rápidamente. Sí, mamá, tienes razón, murmuró. Hay que pensarlo. Sobre todo cuando en la familia hay intereses distintos. Carmen lanzó una mirada fugaz a Luisa, y en esa mirada había tanto frío que ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hay que proteger lo que realmente importa. Luisa quiso preguntar qué quería decir exactamente, pero la lengua parecía pegada al paladar. Permaneció sentada en silencio, sintiendo cómo crecía una sensación extraña e inexplicable de ansiedad, como si algo invisible flotara en el aire, algo que no comprendía del todo, pero que la concernía directamente. Carmen se fue alrededor de las 11 de la noche, y Luisa cerró la puerta tras ella con un alivio tan grande que estuvo a punto de apoyar la frente en ella, soltando de golpe toda la tensión acumulada durante la velada. Se quedó de pie en el recibidor, con la mano sobre el pecho, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado y cómo se relajaban los hombros que había mantenido tensos toda la noche. Rafael ya estaba sentado en la sala, desplazándose por algo en el teléfono, y parecía relajado, tranquilo, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. Para él, probablemente, no había ocurrido nada. Había sido una noche normal, una visita normal de su madre. No veía los pinchazos,
las miradas, la atmósfera en la que Luisa se asfixiaba. Ella fue a la cocina y comenzó a recoger la mesa, apilando metódicamente los platos sucios, recogiendo las migas, limpiando la superficie. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, y sentía cómo crecía en su interior una especie de descontento difuso, una pesadez que no lograba comprender del todo. «Luisa, déjalo, lo lavarás mañana», gritó Rafael desde la sala. «Ve a descansar». Pero ella no podía parar. Necesitaba hacer algo con las manos, concentrarse en acciones simples y comprensibles para no pensar en cómo había transcurrido la noche, en cómo había vuelto a tragarse todas las ofensas, en cómo había vuelto a callar cuando debía haber hablado. Cuando la cocina quedó reluciente, Luisa se acercó al armario donde guardaban todos los papeles importantes. Llevaba una semana queriendo ocuparse de eso, necesitaba ordenar los documentos para la declaración de impuestos, clasificar recibos antiguos, comprobar que todo estuviera en su sitio. Ahora, con la casa en silencio y Rafael entretenido con su teléfono, parecía el momento ideal. Sacó una carpeta grande con la inscripción seguros y se sentó a la mesa del comedor. Dentro había pólizas, del coche, del apartamento, seguros médicos. Todo conocido, todo aquello que habían contratado junto con Rafael, comentando las condiciones y eligiendo las opciones adecuadas. Luisa comenzó a revisar los papeles, separándolos en montones, pero de pronto su mano se detuvo. Entre los documentos conocidos había otro más, en un sobre blanco con el logotipo de una compañía de seguros que ella no recordaba haber visto antes. El corazón empezó a latirle con más fuerza. ¿Tal vez era una actualización de alguna póliza existente? ¿Quizá Rafael se había olvidado de decírselo? Sacó el documento del sobre, lo desplegó y comenzó a leer. Contrato de seguro de vida. Sus ojos recorrieron las líneas, captando palabras sueltas. Persona asegurada, Luisa Marcelina Hernández. Era ella. Suma asegurada. Una cifra considerable. Beneficiario. Luisa sintió como todo se le helaba por dentro. El beneficiario era Carmen Dolores Vargas. Volvió a leer esa línea una vez más, y luego otra, como si esperara que las palabras cambiaran de repente, que se transformaran en algo distinto, más lógico. Pero seguían siendo las mismas. Carmen Dolores Vargas. Su suegra. La mujer que apenas toleraba su presencia en la vida de su hijo. Las manos de Luisa empezaron a temblar tanto que el papel crujió. Bajó la mirada, buscando la fecha de emisión. 5 de enero. Recordaba ese día. Lo recordaba con claridad, porque ese día estuvo sola en casa, Rafael había ido a una reunión y ella había pedido el día libre para ir al médico. Ningún mensajero había venido a verla. Nadie le había pedido que firmara ningún documento. Pero abajo, en la línea correspondiente, había una firma. Su firma. O, más bien, algo muy parecido a ella. Luisa acercó el documento a los ojos, examinando el trazo de las letras. Se parecía a su firma, mucho, pero había algo que no encajaba. Un detalle diminuto, apenas perceptible, pero suficiente para que Luisa entendiera, no había sido ella quien la había escrito. Se quedó sentada, inmóvil, sosteniendo el documento, sintiendo cómo la realidad a su alrededor parecía tambalearse. Alguien había falsificado su firma. Alguien había contratado un seguro de vida a su nombre, indicando como beneficiaria a una mujer que no la soportaba. Y ese alguien tenía acceso a su apartamento, sabía cómo firmaba y había sido lo bastante audaz como para hacerlo. Luisa sintió cómo se alzaba dentro de ella una ola, todavía no de ira, sino de un terror profundo y helado. Su vida. Alguien había asegurado su vida sin preguntarle. Alguien había decidido que tenía derecho a hacerlo. Se levantó lentamente de la mesa, apretando el documento contra el pecho, y fue al dormitorio. Rafael seguía en la sala, y ella oía el sonido del televisor, había puesto alguna película. Una noche normal. Una vida normal. Y en sus manos, la prueba de que esa vida no era en absoluto lo que parecía. Luisa cerró la puerta del dormitorio, se sentó en la cama y volvió a mirar el documento. Su mirada se detuvo en la fecha. 5 de enero.
Intentó recordar todos los detalles de ese día. Por la mañana se había levantado temprano, había desayunado con Rafael. Él se fue al trabajo alrededor de las 9. Ella se preparó y fue al médico, tenía cita a las 11. Después pasó por casa de una amiga, tomaron café, charlaron de todo un poco. Regresó a casa alrededor de las 4 de la tarde. Así que el mensajero había venido entre las 9 y las 4. Había entrado en un apartamento vacío. Pero el apartamento estaba cerrado. Las llaves solo las tenían ella y Rafael. Y también Carmen, se las habían dado de repuesto, por si ocurría algo. Luisa sintió como el corazón se le encogía dolorosamente. Carmen. Tenía acceso. Tenía un motivo, esas palabras extrañas de esa noche sobre proteger a la familia, sobre documentos importantes. Tenía la oportunidad de ver la firma de Luisa en otros papeles, estudiarla, practicarla. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo necesitaba? Luisa miró la suma del seguro y los pensamientos se agolparon en su mente. Dinero. Si a ella le pasaba algo, Carmen recibiría una gran cantidad de dinero. Pero eso era una locura. Eso implicaba pensar en la muerte de Luisa como algo posible, como algo para lo que había que prepararse. Luisa se rodeó con los brazos, sintiendo como un escalofrío frío recorría su cuerpo. Estaba sentada en su propio dormitorio, en la casa que siempre había considerado segura, y por primera vez desde que se había casado, se sintió verdaderamente extraña en ella. Luisa yacía en la cama junto a Rafael, que dormía con un sueño tranquilo y regular, incluso roncando ligeramente, y ese sonido, normalmente tan familiar e incluso reconfortante, ahora le resultaba casi ofensivo. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía estar allí, tan sereno, cuando a pocos metros de él, en el cajón de una mesa, yacía un documento que daba la vuelta por completo a sus vidas? Miraba el techo, donde la luz de la luna dibujaba extraños patrones, y sus pensamientos giraban como hojas de otoño en un remolino. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si se trataba de algún malentendido, de algún error en la compañía de seguros? ¿Y si alguien se había confundido y, en realidad, ese documento no tenía nada que ver con ella? Pero lo sabía con certeza, no era un error. La firma era demasiado parecida a la suya como para ser casualidad. Y la fecha, y la cantidad, y el nombre del beneficiario. Todo encajaba en una imagen que Luisa temía incluso imaginar. Se giró de lado, mirando a Rafael dormido, y algo se le contrajo dolorosamente en el pecho. ¿Él lo sabía? ¿Estaba al tanto de lo que había hecho su madre? ¿O Carmen había actuado por su cuenta, sin siquiera informar a su propio hijo? Luisa cerró los ojos, intentando calmar el torbellino de pensamientos, pero en lugar de sueño llegaron los recuerdos. Recordó el día en que Rafael la llevó por primera vez a conocer a su madre. Carmen los recibió en su apartamento, impecablemente ordenado, con la mesa puesta y platos tradicionales servidos. Luisa se esforzó mucho por causar una buena impresión, hacía cumplidos, admiraba el orden de la casa, intentaba ser amable y agradable. Pero Carmen la miraba con ojos fríos, evaluadores, y Luisa se sentía como bajo un microscopio. Cada palabra suya, cada gesto, pasaban por una prueba invisible pero palpable. Y después de esa visita, cuando regresaban a casa, Rafael dijo: «Mamá cree que eres una chica muy simpática, pero necesita tiempo para conocerte mejor». Pasaron los años. Se casaron, empezaron a vivir juntos, a construir su familia. Pero el tiempo nunca convirtió a Luisa en una de los suyos a los ojos de Carmen. Al contrario, con cada mes, con cada año, Luisa sentía cómo crecía ese distanciamiento, cómo su suegra se alejaba cada vez más de ella, hacía comentarios con mayor frecuencia y ocultaba cada vez menos su descontento. Luisa recordó su primer aniversario de boda. Carmen llegó con un regalo, una vajilla cara que, según dijo, se transmitía en su familia de generación en generación. «Espero que seas digna de este regalo», dijo entonces, y en esas palabras había tanto subtexto, tanta desaprobación no expresada, que Luisa se sintió como una niña pequeña reprendida por mal comportamiento. Luisa abrió los ojos y miró el reloj. Las 2 de la madrugada. No había dormido ni un solo minuto.
Su cuerpo estaba tenso como una cuerda, cada músculo le dolía por esa tensión. En silencio, procurando no despertar a Rafael, se levantó de la cama y fue a la cocina. Encendió la luz, que le resultó cegadora tras la oscuridad del dormitorio. Se sirvió agua, la bebió a grandes sorbos, pero no logró calmar el temblor que recorría su cuerpo. Se apoyó en la encimera, dejó caer la cabeza sobre las manos y se permitió, por un momento, simplemente respirar, simplemente existir en ese silencio, sin intentar comprender, sin intentar analizar. Pero los pensamientos no la dejaban en paz. La atacaban por todos lados, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Y si Carmen realmente estaba planeando algo? ¿Y si esa póliza no era solo una precaución, sino parte de algún plan? Luisa sacudió la cabeza, intentando ahuyentar esas ideas paranoicas. No, eso era una locura. La gente no mata a sus nueras por un seguro. Eso solo ocurre en películas, en libros, no en la vida real. Pero Carmen no tendría que hacer nada ella misma. Los accidentes ocurren. La gente es atropellada, se cae por las escaleras, muere de enfermedades repentinas. ¿Y si alguien tiene un interés financiero en esa muerte? Luisa sintió náuseas. Se llevó la mano a la boca, luchando contra el mareo. No. No debía pensar así. No podía vivir con un miedo constante, sospechando que su suegra deseaba su muerte. Regresó al dormitorio, sacó el documento del cajón y volvió a estudiarlo detenidamente a la luz de la lámpara de mesa. ¿Tal vez estaba pasando algo por alto? ¿Tal vez había una explicación lógica que no veía en su estado de pánico? Luisa leía cada línea, intentando encontrar algo que hiciera toda la situación menos siniestra. La suma asegurada era realmente grande, demasiado grande para una póliza común. Las condiciones eran estándar. La fecha de emisión, ese mismo día en que había estado fuera de casa. Volvió a mirar la firma. Sostuvo el documento en distintos ángulos, intentando captar todas las discrepancias. Y cuanto más miraba, más entendía, sí, no era su firma, pero se parecía tanto que el mensajero que había entregado los documentos no habría podido notarlo. Quien lo hizo dedicó tiempo a aprender a imitar su letra. Luisa recordó las palabras de Carmen durante la cena: es importante proteger lo que realmente importa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era exactamente lo que debía protegerse? ¿Y de quién? ¿De la propia Luisa? Ese pensamiento llegó de repente y la golpeó como un rayo. Tal vez Carmen temía que, en caso de divorcio, Luisa se quedara con la mitad de los bienes. Tal vez quería asegurarse de que, si el matrimonio se rompía o si a Luisa le pasaba algo, el dinero quedara en su familia y no fuera a parar a los parientes de Luisa. Esa explicación parecía más razonable, menos siniestra que los pensamientos sobre un asesinato. ¿Pero acaso eso hacía la situación mejor? ¿Acaso el hecho de que Carmen planeara para el caso de su muerte era menos insultante, menos doloroso? Luisa guardó el documento de nuevo en el cajón y volvió a acostarse junto a Rafael. Miraba su rostro dormido, tan tranquilo, tan familiar, y sentía como en su interior luchaban sentimientos contradictorios. Amaba a ese hombre. Se había casado con él, había prometido estar a su lado en la alegría y en la tristeza. Pero ¿cómo podía confiar en él si había permitido que esto ocurriera? Si sabía, y estaba casi segura de que lo sabía, y no le había dicho nada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, silenciosas, ardientes, y no intentó detenerlas. Lloraba por la ofensa, por la decepción, por la sensación de impotencia. Se sentía traicionada, no solo por su suegra, lo cual era esperable, sino por su marido, lo que dolía mucho más. ¿Cómo debía comportarse a la mañana siguiente? ¿Fingir que no había pasado nada? ¿Sentarse a desayunar, sonreír, hablar del clima y de los planes del día como si su mundo no se hubiera puesto patas arriba? ¿O exigir explicaciones de inmediato, sin esperar a que las emociones se calmaran un poco? Luisa se secó las lágrimas con el dorso de la mano e intentó ordenar sus pensamientos. Necesitaba un plan. Necesitaba entender qué iba a hacer con esa información. ¿Ir simplemente a Rafael y preguntarle?
¿Y si empezaba a negarlo todo, a justificarse, a acusarla de paranoia? Podía llamar a la compañía de seguros, averiguar los detalles de la contratación. Saber quién firmó exactamente los documentos, quién fue el mensajero, qué procedimientos de verificación de identidad se siguieron. Eso le daría información concreta, hechos en los que apoyarse. Para cuando empezó a amanecer, Luisa ya había tomado una decisión. No guardaría silencio. No fingiría que no había ocurrido nada. Pero tampoco atacaría sin preparación. Primero reuniría los hechos. Llamaría a la compañía de seguros, averiguaría todos los detalles. Y luego, armada con información, hablaría con Rafael. Ese pensamiento le dio fuerzas. Por primera vez en toda esa noche interminable, sintió que podía respirar con más libertad. Tenía un plan. No era una víctima indefensa de las circunstancias. Podía actuar, podía luchar por sí misma. Rafael se movió a su lado, y Luisa cerró los ojos, fingiendo dormir. Oyó cómo se levantaba, iba al baño, encendía la ducha. Oyó los sonidos matutinos habituales de su casa, que antes la tranquilizaban y que ahora le parecían falsos, irreales, como decorados de teatro. Cuando Rafael salió de la ducha y empezó a vestirse, Luisa seguía tumbada con los ojos cerrados. Sintió su mirada sobre ella, sintió cómo se detenía un instante, como si quisiera decir algo. Pero luego simplemente salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Luisa se levantó en cuanto oyó que la puerta de entrada se cerraba tras Rafael. Se acercó a la ventana y lo vio subir al coche y marcharse. Una mañana normal. Un día normal. Pero para ella nada volvía a ser normal. Fue a la cocina, puso el café y, mientras se preparaba, sacó el documento del cajón. A la luz del día parecía aún más real, aún más amenazante. Luisa lo extendió sobre la mesa junto a la taza de café y volvió a estudiarlo con atención. Su mirada se detuvo en los datos de contacto de la compañía de seguros al pie de la página. Tomó el teléfono, marcó el número, pero luego colgó. ¿Qué diría? Hola, quiero saber sobre una póliza que está a mi nombre pero que yo no firmé. Sonaría paranoico. O sospechoso. Luisa dio un sorbo al café, quemándose con el líquido caliente, y esa sensación física de dolor la ayudó a concentrarse. Tenía que estar tranquila. Tenía que hablar con seguridad, como alguien que simplemente quiere aclarar los detalles de su seguro. Sin pánico, sin acusaciones. Volvió a marcar el número y esta vez no colgó. Compañía de Seguros Aseguradora del Sur, ¿en qué puedo ayudarle? Respondió una voz femenina, joven y profesionalmente amable. Buenos días, Luisa tragó saliva, obligando a su voz a sonar firme. Mi nombre es Luisa Hernández y quisiera aclarar algunos detalles sobre mi póliza de seguro de vida. Por supuesto, señora Hernández. Por favor, indíqueme el número de su póliza. Luisa dictó el número que figuraba en el documento y oyó el tecleo al otro lado de la línea. Sí, veo su póliza. ¿Qué es exactamente lo que desea saber? Yo. Luisa hizo una pausa, buscando las palabras. Quisiera confirmar la fecha y las circunstancias de la contratación. El caso es que no recuerdo bien cómo se realizó. La empleada volvió a teclear. La póliza fue contratada el 5 de enero del presente año. Los documentos fueron entregados por un servicio de mensajería en la dirección. Mencionó la dirección del apartamento de Luisa. La firma fue obtenida a las 14:32, hora local. Luisa sintió como el corazón se le caía al estómago. 2:32 de la tarde. A esa hora estaba sentada en casa de una amiga, tomando café y hablando de sus planes para el fin de semana. ¿Y quién firmó exactamente los documentos? Su voz tembló ligeramente, aunque esperaba que no se notara demasiado. Según el registro de nuestro mensajero, los documentos fueron firmados por una mujer que se presentó como la titular de la póliza. Ella mostró. Pausa, sonido de hojas o de cambio entre pantallas. Disculpe, aquí no consta qué documentos presentó. El mensajero solo anotó que la identidad fue confirmada. Luisa cerró los ojos,
apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Entonces el mensajero no comprobó un documento de identidad? Al parecer, no. En la voz de la empleada apareció una nota de preocupación. Señora Hernández, ¿hay algún problema con su póliza? No, se apresuró a responder Luisa. Solo quería aclarar algunos detalles. Muchas gracias por la información. Colgó y se sentó, sujetándose la cabeza con las manos. Así que alguien había abierto la puerta al mensajero. Alguien se había hecho pasar por ella. Alguien había firmado con su nombre, y el mensajero no consideró necesario comprobar la identidad. Luisa se levantó y empezó a caminar por la cocina. Sus pensamientos oscilaban entre la ira y el miedo, entre el deseo de aclararlo todo de inmediato y la necesidad de esconderse, de fingir que no sabía nada. ¿Quién tenía acceso al apartamento ese día? Solo Carmen. Solo ella tenía llaves. Solo ella podía entrar, esperar al mensajero y firmar los documentos. ¿Pero había actuado sola? ¿Sabía Rafael lo que hacía su madre? ¿Era cómplice o Carmen también lo había engañado a él? Luisa quería creer en lo segundo. Quería creer que su marido no era capaz de una traición así. Pero aquellas palabras durante la cena, aquella conversación extraña sobre la importancia del seguro y la protección de la familia, aquella mirada que Rafael intercambió con su madre. Todo indicaba que él sabía algo. Recordó cómo, en las últimas semanas, Rafael se había vuelto más distante. Cómo pasaba cada vez más tiempo con su madre, cómo citaba con más frecuencia sus consejos, su opinión. Cómo, poco a poco, casi sin notarlo, Carmen se había convertido en una figura cada vez más importante en su matrimonio, y Luisa, en alguien cada vez más periférico. Y ahora esto. La firma falsificada. El seguro del que ella no sabía nada. La beneficiaria, una mujer que no ocultaba que consideraba a Luisa insuficientemente buena para su hijo. Luisa se detuvo frente al espejo del recibidor y miró su reflejo. El rostro pálido, los ojos enrojecidos por la noche en vela, los rasgos tensos. Parecía agotada, asustada. Parecía una víctima. Pero no quería ser una víctima. No pensaba aceptar dócilmente lo que le habían hecho. Iba a luchar. Iba a exigir respuestas. Iba a recuperar el control de su propia vida. Luisa volvió a tomar el teléfono, y esta vez sus dedos no temblaban. Marcó el número de la compañía de seguros y, cuando respondió la misma voz femenina, dijo con firmeza: «Soy nuevamente Luisa Hernández. Necesito hablar con su supervisor. Tengo un problema grave con una póliza emitida a mi nombre». Después de la conversación con la aseguradora, Luisa sacó una libreta y empezó a anotar todo lo que sabía. Fecha: 5 de enero. Hora: 14:32. Ella estaba en casa de una amiga. Rafael estaba en el trabajo, lo comprobó en su calendario del teléfono, que él había dejado cargando. Tenía una reunión de 10 a 3. Eso significaba que alguien había entrado en su apartamento durante ese tiempo. Alguien con llaves. Alguien que sabía que ambos estarían fuera. Luisa recordó, le había hablado a Carmen de la visita al médico. Fue una semana antes, cuando su suegra le preguntó por su salud, y Luisa mencionó, sin darle importancia, que tenía cita. Carmen entonces preguntó para qué día, y Luisa respondió sin sospechar nada. Todo empezaba a encajar. Carmen sabía que Luisa no estaría en casa. Sabía el horario aproximado. Tenía llaves. Y tenía la oportunidad de estudiar la firma de Luisa. ¿Cuántas veces la había visto firmar documentos, tarjetas, recibos? Luisa estaba sentada a la mesa, mirando sus notas, y sentía como en su interior se desataba una tormenta de emociones contradictorias. Por un lado, estaba furiosa. Furiosa con Carmen por su descaro, por la traición, por haber considerado aceptable disponer de su vida. Furiosa con Rafael por haberlo sabido, muy probablemente, y haber callado. Pero, por otro lado, estaba asustada. Asustada de que, si ahora iba y lo decía todo, pudiera destruir su matrimonio. ¿Rafael tendría que elegir entre su madre y su esposa, y si no la elegía a ella?
Luisa se levantó y se acercó a la ventana. En la calle la vida seguía su curso normal, la gente iba a sus asuntos, los coches pasaban, en algún lugar jugaban niños. Todo era corriente, cotidiano. Y su mundo se estaba derrumbando. Pero no. No permitiría que se derrumbara. Lucharía por sí misma, por sus derechos, por su dignidad. Y si Rafael realmente la amaba, lo entendería. Y si no, entonces sería mejor saberlo ahora que vivir en una ilusión. Luisa volvió a la mesa y tomó el documento. Lo estudió una vez más, memorizando cada detalle, cada línea. Luego lo dobló y lo guardó de nuevo en el sobre, colocándolo en su bolso. Ese documento iría con ella. Sería la prueba cuando exigiera explicaciones. Miró el reloj. Rafael volvería dentro de unas horas. Tenía tiempo para prepararse para la conversación. Tiempo para reunir pensamientos, fuerzas y determinación. Luisa fue al baño y abrió la ducha. El agua caliente corría por su cuerpo, lavando el cansancio de la noche en vela, lavando el miedo y la inseguridad. Permaneció bajo el chorro y sintió como dentro de ella se fortalecía algo nuevo, determinación, fuerza, disposición para luchar. Cuando salió de la ducha, ya sabía qué le diría a Rafael. Sabía qué respuestas exigiría. Sabía que no retrocedería hasta obtener la verdad. Luisa oyó cómo la llave giraba en la cerradura, y su corazón empezó a latir con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Durante todo el día había ensayado esa conversación, escogiendo palabras, buscando la entonación correcta, pero ahora, cuando Rafael cruzó el umbral, todas las frases preparadas se disolvieron en el aire, dejando solo un nudo pesado en la garganta y un temblor en las manos. Estaba de pie en medio de la habitación, apretando entre los dedos aquel mismo documento con tanta fuerza que el papel se había arrugado ligeramente en los bordes. Rafael alzó la vista hacia ella y se quedó inmóvil de inmediato, porque la expresión de su rostro dejaba claro que aquella noche no sería normal. Rafael, su voz sonó más baja de lo que quería, pero había en ella una firmeza que ni ella misma esperaba. Necesito que te sientes y me expliques esto. Le tendió el documento, y su mano temblaba de forma tan visible que se apresuró a bajarla, cerrando los dedos en un puño. Rafael tomó el papel, y Luisa vio como una sombra cruzaba su rostro, como sus labios palidecían, como algo se estremecía en sus ojos antes de que intentara ponerse una máscara de incomprensión. Esto es una póliza de seguro, dijo lentamente, ganando tiempo, y en esa lentitud Luisa sintió la confirmación de sus peores temores. Sé que es una póliza de seguro, dio un paso hacia él, y su voz, pese a todos los intentos de mantenerse calmada, empezó a elevarse, llenándose de dolor y desconcierto. Quiero saber por qué lleva mi firma cuando yo jamás he visto este documento antes de anoche. Rafael bajó la mirada hacia el papel, sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la hoja. Luisa vio cómo se le tensaban los hombros, cómo parecía encogerse bajo el peso de la pregunta suspendida entre ellos. Luisa, escúchame, puedo explicarlo todo, empezó, pero ella lo interrumpió con un brusco gesto de la mano. Entonces explícalo. Su voz estalló en un grito, y ella misma se asustó de esa ira repentina que salió a la superficie. Explícame cómo mi firma terminó en un documento del que no sabía nada. Explícame por qué la fecha es el día en que estuve fuera de casa y ningún mensajero vino a verme. Rafael levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había tanta culpa, tanta conciencia dolorosa de su error, que Luisa sintió como algo se le contraía por dentro ante el presentimiento de algo terrible. Fue mi madre, exhaló en voz baja, casi en un susurro, y esas palabras sonaron como una confesión de delito. Ella dijo que era necesario para nuestra familia, que necesitábamos un seguro, ¿y qué? ¿Y decidiste falsificar mi firma? Luisa no reconocía su propia voz, sonaba ajena, cargada de un dolor que nunca antes había experimentado. ¿Decidiste que tenías derecho a firmar por mí, sin preguntar, sin decirme nada? Yo no la falsifiqué. Rafael se levantó de un salto, con las manos moviéndose impotentes en el aire, buscando apoyo para sus palabras. El mensajero vino cuando tú no estabas, y mi madre dijo que podía firmar por ti porque sabía cómo firmas,
Luisa sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Dio un paso atrás y se apoyó en la pared, porque de pronto las piernas se le volvieron de algodón. Tu madre. Falsificó mi firma, pronunció lentamente, sílaba por sílaba, como intentando asimilar lo inconcebible. ¿Y tú? ¿Estabas allí y se lo permitiste? Luisa, no entiendes. Rafael dio un paso hacia ella y extendió las manos, pero ella se apartó, y él se quedó inmóvil al ver algo en sus ojos que nunca había visto antes. Mamá quería lo mejor, se preocupa por nosotros, por nuestro futuro, y dijo que el seguro era importante, que si algo pasaba. ¿Si algo me pasaba a mí? La voz de Luisa se volvió helada, y vio cómo Rafael se estremecía ante ese frío. Miré el documento, Rafael. Vi quién figura como beneficiaria. Tu madre. No tú, no mis padres, no una fundación benéfica. Tu madre. El silencio cayó, pesado y asfixiante, roto solo por su respiración agitada. Rafael abría y cerraba la boca, intentando decir algo, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Dijo que así era lo correcto, logró decir al fin, con una voz débil y patética. Que ella podría cuidar de mí si a ti te pasaba algo, que el dinero de la familia debía quedarse en la familia. Yo soy tu familia. El grito de Luisa resonó contra las paredes. Yo. Tu esposa. ¿O para ustedes sigo siendo una extraña que solo vive en su casa y debe callar cuando deciden todo por ella? Luisa se volvió de espaldas, se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros comenzaron a temblar. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente se desbordaron, pero no eran lágrimas de simple ofensa, eran lágrimas de una decepción profunda, desgarradora. ¿Sabes qué es lo más terrible? Su voz era apagada, rota, pero cada palabra daba en el blanco. No lo que hicieron. Es que tú no ves nada malo en ello. Estás aquí justificándolo como si fuera preocupación. Se giró hacia él, el rostro empapado en lágrimas, pero con los ojos ardiendo de una manera que hizo que Rafael retrocediera involuntariamente. Esto no es preocupación, Rafael. Preocupación es preguntar. Es hablarlo. Es respetar tu elección y tu derecho a decidir. Lo que hicieron tú y tu madre, hizo una pausa, exhalando con dificultad, es manipulación. Es robo de identidad. Es. La voz se le quebró y se quedó en silencio, negando con la cabeza. Rafael estaba frente a ella, y por primera vez en toda su vida juntos, Luisa vio cómo en su rostro empezaba a aparecer la comprensión. No de golpe, sino lentamente, como el amanecer disipando la noche, comenzaba a entender la magnitud de lo que habían hecho. Luisa, yo. No lo pensé. Extendió una mano temblorosa hacia ella. Me pareció una tontería, pensé que aceptarías si te lo hubiéramos pedido, así que para qué molestarte. ¿Una tontería? Luisa rió, y esa risa estaba llena de amargura. Mi firma, mi nombre, mi vida asegurada en favor de una mujer que me considera insuficiente para su hijo es una tontería para ti? No. No quise decir eso. Rafael se agarró la cabeza. Es solo que. Mamá fue tan convincente, dijo que era una práctica normal, que todos lo hacen. ¿Todos falsifican la firma de sus esposas? Lo interrumpió Luisa, con voz firme. ¿Todos contratan seguros a favor de sus madres sin decirle nada a su mujer? ¿Todos mienten a su esposa en la cara? Rafael se dejó caer en el sofá, como si todas las fuerzas lo hubieran abandonado de golpe. Se sentó con la cabeza entre las manos, y sus hombros se sacudían. Pensé que hacía lo correcto, su voz apenas se oía. Mamá siempre sabe que es lo mejor, siempre se ha ocupado de mí, y cuando dijo que así debía ser. Luisa se sentó frente a él, sin tocarlo, manteniendo una distancia que nunca antes había existido. Tu madre tiene 48 años. Yo tengo 31. ¿Qué sentido tiene asegurar mi vida a su favor? Ella vivirá más que yo. Eso no es lógica de cuidado. Es lógica de control. Él levantó la vista hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas, y había en ellos tanto dolor que a Luisa algo se le removió por dentro. Pero no dejó que ese sentimiento tomara el control. No ahora.
Quería asegurarse de que, si algo pasaba, el dinero no fuera a parar a tus padres, logró decir Rafael. Decía que tu familia podría reclamar la compensación y que yo me quedaría sin nada. Luisa sintió cómo se alzaba una nueva ola de ira, esta vez fría y calculada. O sea que aseguraron mi vida para que, en caso de mi muerte, el dinero no fuera a mis padres, que me criaron y me quieren, sino a tu madre, que nunca está satisfecha con cómo cocino, limpio o vivo. Suena horrible cuando lo dices así, susurró Rafael. ¿Por qué es horrible? Luisa se levantó y empezó a caminar por la habitación. Aseguraron mi vida como si fuera una propiedad. Como un coche o un apartamento. Decidieron por mí, falsificaron mi firma y ni siquiera pensaron que yo tenía derecho a saberlo. Se detuvo y se volvió hacia él. En sus ojos había tanta determinación que Rafael sintió un escalofrío. Llamé a la compañía de seguros, dijo, y cada palabra caía como un martillo. Hablé con una empleada. Sé que el mensajero vino el miércoles entre las 2 y las 4 de la tarde. Sé que fue una mujer quien lo dejó entrar en el apartamento, una mujer que se presentó como mi suegra y dijo que yo estaba trabajando. Sé que ella firmó por mí, imitando mi letra. Rafael palideció aún más. ¿Entiendes que eso es un delito? Continuó Luisa, con la voz temblando de emociones contenidas. Falsificación de firma, fraude. Podría ir a la policía. Podría presentar una denuncia. Luisa, te lo ruego. Rafael se levantó de un salto y le agarró las manos, frías y húmedas de sudor. No lo hagas. Por favor. Es mi madre. Ella no quería nada malo. Solo. ¿Solo qué? Luisa se soltó y dio un paso atrás. ¿Solo decidió que podía disponer de mi vida? ¿Que yo no era lo bastante importante como para preguntarme? Se rodeó con los brazos, y Rafael vio cómo temblaba de pies a cabeza. ¿Sabes qué es lo que más duele? Su voz se volvió baja, casi un susurro, pero cargada de más dolor que todos los gritos anteriores. No que lo hiciera Carmen. Hace tiempo entendí que no me acepta. Lo que más duele es que tú se lo permitieras. Que estuvieras allí y callaras. Que no me defendieras. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Soy tu esposa, Rafael. Duermo contigo cada noche. Te preparo el desayuno, lavo tu ropa, escucho tus historias del trabajo. Te amo. ¿Y tú? La voz se le quebró. Tú ni siquiera pensaste que yo pudiera tener una opinión sobre mi propia vida. Rafael estaba frente a ella, llorando. Eran lágrimas de vergüenza, de culpa, de comprensión tardía. Lo arreglaré, dijo con la voz ronca. Te lo juro, Luisa, lo arreglaré todo. Llamaré ahora mismo a la aseguradora, anularé la póliza, yo. No, negó ella con la cabeza, con una firmeza inquebrantable. Yo lo arreglaré. Es mi vida, mi firma, y seré yo quien decida qué hacer con esto. Se acercó a la mesa, tomó el teléfono, y Rafael vio cómo sus dedos, aún temblorosos, marcaban el número. Luisa, espera, hablemos, intentó detenerla, pero ella levantó la mano, exigiendo silencio. No hay nada más que hablar hoy, dijo sin mirarlo. Necesito tiempo. Necesito pensar. Y necesito decidir si puedo vivir con un hombre que no me ve como una pareja igual. Esas palabras golpearon a Rafael con más fuerza que cualquier grito. Se quedó inmóvil, observando cómo ella se dirigía al dormitorio con el teléfono, cómo cerraba la puerta tras de sí, y en ese cierre había algo definitivo, algo que le oprimió el corazón. Se dejó caer en el sofá, se cubrió el rostro con las manos, y solo entonces, en esa habitación vacía y silenciosa, empezó a comprender de verdad lo que había perdido. O lo que podía perder si no encontraba la manera de arreglarlo. Luisa yacía en el dormitorio, mirando el techo, y escuchaba cómo Rafael caminaba al otro lado de la puerta. Oía sus pasos, pesados e inseguros, oía cómo se detenía frente a la puerta del dormitorio, como si quisiera entrar pero no se atreviera. Oía sus sollozos apagados, y algo dentro de ella se encogía ante ese sonido, pero no se permitía ceder a la compasión. Miraba la pantalla del teléfono, el número de la compañía de seguros que aún no había marcado.
Sus dedos flotaban sobre el teclado, pero algo la detenía. No era miedo ni duda, sino una extraña sensación de que, en plena noche, en un estado emocional tan extremo, no debía tomar decisiones definitivas. Sus pensamientos oscilaban entre la ira y el dolor, entre el deseo de dejarlo todo y marcharse y los recuerdos de cómo era Rafael cuando se conocieron. Entonces la miraba como si ella fuera el centro de su universo. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo su madre pasó a ser más importante que ella? Luisa recordó su boda, como Carmen estaba sentada en la primera fila con un rostro que parecía asistir a un funeral y no a la felicidad de su hijo. Recordó la primera cena familiar, cuando su suegra comentó que el arroz estaba demasiado salado, aunque todos los demás decían que estaba perfecto. Recordó cientos de pequeños pinchazos, comentarios y miradas que dejaban claro, eres ajena, no eres de la familia, no eres lo bastante buena. ¿Y Rafael? Él siempre callaba. Siempre adoptaba una posición neutral. Siempre decía, ella es así, no le hagas caso. Pero ¿cómo no hacer caso cuando esa mujer literalmente había robado su identidad, había falsificado su firma y había dispuesto de su vida? Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Luisa, pero esta vez eran silenciosas, agotadas, como si le exprimieran las últimas fuerzas. Lloraba no por el dolor, sino por el cansancio. Por el cansancio de luchar por el derecho a ser escuchada en su propia casa. El amanecer encontró a Luisa en la misma posición, con los ojos enrojecidos por el insomnio y una decisión firme en el corazón. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo. El rostro estaba pálido, con ojeras profundas, pero en los ojos ardía una determinación que no estaba allí el día anterior. Se vistió, escogiendo la ropa con cuidado, pantalones formales, una blusa blanca, zapatos cómodos. Necesitaba verse segura y concentrada, porque ese día iba a defender su derecho a su propia vida. Cuando salió del dormitorio, Rafael estaba sentado en el sofá con la misma ropa del día anterior. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Al verla, se levantó de un salto, y en su rostro había tanta esperanza y súplica que Luisa sintió una punzada de lástima. Luisa dio un paso hacia ella, extendiendo las manos. Pensé toda la noche. Entendí cuánto me equivoqué. Por favor, dame la oportunidad de arreglarlo todo. Ella lo miró, y en su mirada ya no había la ira de antes, pero tampoco la antigua suavidad. Voy a la oficina de la compañía de seguros, dijo con calma, abrochándose el abrigo. Voy a anular esa póliza y, posiblemente, a presentar una denuncia por fraude. No, espera. Rafael le tomó la mano, temblando. Déjame ir contigo. Déjame confesarlo todo. Es mi culpa y debo. No, Rafael, ella retiró la mano con suavidad, pero con firmeza. Tengo que hacerlo yo. Porque es mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, voy a decidir yo misma qué hacer con ella. La oficina de la compañía de seguros recibió a Luisa con el aire frío del acondicionador y paredes blancas impersonales. Se acercó al mostrador de recepción, el corazón le latía con fuerza, pero por fuera parecía tranquila y segura. Quisiera hablar con alguien sobre mi póliza de seguro, dijo con voz firme. Más exactamente, sobre una póliza que fue contratada sin mi conocimiento. La empleada del mostrador alzó las cejas, claramente intrigada, y le pidió que esperara. Al cabo de unos minutos apareció un hombre de mediana edad, con traje formal, que se presentó como gerente de atención al cliente. Pasaron a un pequeño despacho, y Luisa sacó del bolso el documento, ahora arrugado y lleno de anotaciones. Esta póliza fue contratada a mi nombre el 5 de enero, comenzó, sintiendo como la voz intentaba temblar, pero obligándose a continuar. Pero yo nunca firmé este documento. Más aún, supe de su existencia solo anoche. El gerente tomó el papel, lo examinó con atención y frunció el ceño. ¿Usted afirma que la firma es falsa? Sí, asintió Luisa, apretando los puños bajo la mesa. La puso mi suegra, imitando mi letra. Su mensajero no comprobó la identidad, no pidió documentos. Simplemente aceptó la firma. El gerente se recostó en la silla, pensativo. Es una acusación grave, señora.
Luisa Hernández, dijo ella con claridad. Y entiendo perfectamente que es grave. Precisamente por eso estoy aquí. Quiero anular esta póliza y quiero que conste oficialmente que fue contratada sin mi consentimiento. El gerente le pidió que esperara y salió del despacho con el documento. Luisa se quedó sola y el silencio la presionaba. Miraba sus manos, que aún temblaban, e intentaba controlarlas con fuerza de voluntad. Tenía miedo. Miedo de que no le creyeran. Miedo de que todo se volviera contra ella. Miedo de destruir los últimos restos de su relación con la familia de su marido. Pero más fuerte que el miedo había otra cosa, la firme certeza de que estaba haciendo lo correcto. El gerente regresó unos 15 minutos después acompañado de otro empleado, que se presentó como abogado de la compañía. Señora Hernández, comenzó el abogado, sentándose frente a ella, hemos revisado su caso. Lamentablemente, hemos detectado irregularidades en el procedimiento de contratación. El mensajero no solicitó un documento de identidad a la persona que firmó, lo cual constituye una violación grave de nuestros protocolos. Luisa sintió una oleada de alivio, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Qué significa eso? Significa que la póliza será anulada, respondió el abogado, haciendo una anotación. Todos los pagos realizados, si los hubo, serán reembolsados. Y llevaremos a cabo una investigación interna sobre la actuación de nuestro empleado. Y, Luisa tragó saliva, ¿qué ocurre con la persona que falsificó la firma? El abogado y el gerente intercambiaron una mirada. Técnicamente, eso es objeto de responsabilidad penal, dijo el abogado con cautela. La falsificación de firma es un delito. Pero la decisión de presentar una denuncia ante la policía depende exclusivamente de usted. Luisa permaneció en silencio, sopesando sus palabras. Podía denunciar. Podía llevar el caso a los tribunales. Podía lograr que Carmen fuera castigada. ¿Pero qué ganaría con eso? ¿Una familia destruida? ¿Odio? ¿Un Rafael desgarrado entre su madre y su esposa? No presentaré una denuncia, dijo finalmente, sintiendo cómo se le aliviaban los hombros. Pero quiero que se redacte un documento oficial en el que conste que la póliza fue contratada de forma fraudulenta. Quiero una prueba de que no tuve nada que ver con esto. El abogado asintió con comprensión. Prepararemos un informe oficial. Podrá recogerlo en un par de días. Luisa salió de la oficina y, por primera vez en días, sintió que podía respirar con libertad. No había ganado una guerra, pero sí una batalla. Había defendido su derecho, había demostrado que no se la podía tratar como a un objeto del que se dispone sin permiso. Cuando regresó a casa, Rafael la esperaba junto a la puerta. Tenía un aspecto agotado y en sus ojos había tanta ansiedad que Luisa comprendió que había pasado esas horas en un infierno, sin saber si ella volvería siquiera. Luisa dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su expresión. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella pasó a su lado, se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado. Cada movimiento era lento y medido. La póliza fue anulada, dijo sin volverse. La compañía reconoció que hubo violaciones del procedimiento. Están realizando una investigación interna. Tú. Rafael tragó saliva, ¿no presentaste una denuncia ante la policía? Luisa se volvió hacia él, y en sus ojos había tanto cansancio y tanto dolor que él retrocedió un paso. No, no lo hice. No porque tu madre no lo merezca. Sino porque no quiero construir mi vida sobre la venganza. Se dirigió a la sala y se sentó en el sofá. Rafael vio cómo se rodeaba con los brazos, como si tuviera frío. Pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes, continuó ella, con una voz suave pero firme. Ya no puedo vivir así, Rafael. No puedo estar en una casa donde no se tiene en cuenta mi opinión. Donde no se respetan mis límites. Rafael se sentó a su lado, manteniendo la distancia, temeroso de invadir su espacio. ¿Qué quieres que haga? Preguntó con la voz temblorosa. Dímelo y lo haré. Lo que sea. Luisa lo miró, y por primera vez en mucho tiempo vio en él no a un agresor ni a un marido indiferente, sino a alguien que por fin empezaba a comprender. Quiero que hables con tu madre, comenzó.
Quiero que le expliques que soy tu esposa. No una invitada en su casa, no una molestia temporal, sino tu esposa. Y que mis límites deben ser respetados. Hablaré con ella, asintió Rafael con vehemencia. Le diré todo lo que quieras. Ella nunca más. Aún no he terminado, lo interrumpió Luisa. Quiero que venga a nuestra casa solo cuando sea invitada. Nada de visitas a cualquier hora. Nada de llaves de nuestro apartamento. Si quiere vernos, debe llamar y preguntar si nos viene bien. Rafael palideció, pero asintió. De acuerdo. Hoy mismo le pediré las llaves. Y lo más importante, Luisa se volvió completamente hacia él, mirándolo a los ojos. La próxima vez que tu madre diga algo hiriente sobre mí o intente decidir por mí, quiero que estés de mi lado. Que no calles. Que no intentes suavizarlo. Que dejes claro que estás conmigo. Su voz tembló, y Rafael vio cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. No te pido que renuncies a tu madre, Rafael. Te pido que me protejas. Que seas mi marido y no solo su hijo cuando se trata de nuestra vida. Rafael tomó sus manos y las apretó contra su pecho. Luisa sintió su corazón latiendo desbocado. Lo haré, susurró él entre lágrimas. Te lo juro, Luisa. Lo haré. Fui un idiota ciego. Creí que podía complacerlas a las dos, pero entendí. Entendí que así te estaba perdiendo. Apoyó la frente en sus manos y sus hombros se sacudieron por el llanto. Perdóname. Por favor, perdóname. No puedo perderte. Eres lo más importante de mi vida y fui tan estúpido al no demostrártelo. Al día siguiente, Rafael fue a ver a su madre. Luisa no lo acompañó, entendía que esa conversación debía llevarla él solo, sin su presencia, para que Carmen comprendiera que era su decisión, su elección, y no una influencia de Luisa. Regresó tarde esa noche, cansado y pálido, pero con una especie de alivio en el rostro. Le quité las llaves, dijo, tendiéndole el llavero a Luisa. Y le dije todo lo que me pediste. Luisa tomó las llaves, le parecieron pesadas, como si no pesaran gramos, sino kilos de culpa y dolor. ¿Cómo reaccionó? Rafael suspiró profundamente y se sentó a su lado. Primero gritó. Dijo que tú me habías puesto en su contra, que estabas destruyendo nuestra familia. Pero yo. La miró, y en sus ojos había algo nuevo, no la escuché. Le dije que era mi decisión. Que tú eres mi esposa y que, si quieres seguir siendo parte de mi vida, debe aprender a respetarte. Luisa sintió como algo cálido se extendía dentro de ella, derritiendo el hielo del resentimiento. ¿Y qué dijo ella? Lloró. Rafael se pasó la mano por el rostro. Dijo que yo lo era todo para ella, que tenía miedo de perderme. Le expliqué que no me estaba perdiendo, pero que soy un hombre adulto con esposa, y que debía aceptarlo. Tomó la mano de Luisa y entrelazó sus dedos con los de ella. No sé si cambiará. Probablemente no. Pero yo cambiaré. Seré el marido que mereces. El que te defiende. El que te pone en primer lugar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Luisa y Rafael aprendían a estar juntos de nuevo. Él se esforzaba, y ella lo veía en cada gesto, en cada mirada. Le pedía su opinión en todo, incluso en las cosas más pequeñas. La llamaba durante el día solo para preguntarle cómo estaba. Le preparaba el desayuno y le dejaba notas con disculpas y declaraciones de amor. Carmen no cambió, seguía siendo fría con Luisa, seguía haciendo comentarios mordaces, pero ahora a distancia, a través de llamadas a Rafael, no mediante visitas. Y lo más importante, Rafael ya no callaba. Interrumpía a su madre, defendía a su esposa, se mantenía firme. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Rafael la puso en pausa y se volvió hacia Luisa. Quiero que sepas algo, dijo, y ella vio algo importante en su mirada. Me inscribí con un psicólogo. Un terapeuta familiar. Quiero que vayamos juntos, que aprendamos a comunicarnos bien, para que nunca vuelva a pasar algo como esto. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas, esta vez de alivio. ¿De verdad quieres eso? Quiero todo lo que haga nuestra vida mejor, besó su mano. Quiero que vuelvas a confiar en mí.
Que sepas que estoy de tu lado. Siempre. Luisa lo abrazó, y por primera vez en mucho tiempo ese abrazo fue cálido, sincero, sin tensión ni silencios incómodos. Necesitaré tiempo, susurró ella en su hombro. La confianza no se reconstruye en un solo día. Lo sé, respondió él, acariciándole el cabello. Tenemos toda una vida. Un mes después, Luisa recibió por correo el informe oficial de la compañía de seguros. En él constaba, negro sobre blanco, que la póliza número tal había sido contratada con violaciones del procedimiento, que la firma había sido puesta por una persona sin autorización y que el documento era inválido. Sostenía ese papel en las manos y comprendía que era más que un documento oficial. Era la prueba de que había sabido defenderse. De que no permitió que la usaran. De que encontró la fuerza para decir no, incluso cuando daba miedo y dolía. Rafael entró en la habitación y vio el informe en sus manos. La abrazó por detrás, apoyando la mejilla en su cabello. ¿Te sientes orgullosa de ti?, preguntó en voz baja. Luisa sonrió, y en esa sonrisa había algo nuevo, seguridad, calma, fuerza interior. Sí, respondió simplemente. Me siento orgullosa. Y era verdad. Estaba orgullosa de sí misma. Orgullosa de no haberse rendido, de no haberse resignado, de no haber aceptado la injusticia como algo normal. Luchó y ganó, no en los tribunales ni mediante la venganza, sino estableciendo límites y exigiendo respeto. Su relación con Rafael se volvió distinta. Más honesta, más igualitaria. Iban a terapia, aprendían a escucharse, a resolver conflictos no con silencio y resentimiento, sino con diálogo abierto. Carmen siguió siendo fría, pero Luisa dejó de intentar ganarse su amor. Aceptó que algunas personas no cambian y que eso está bien. Lo importante era que Rafael había cambiado. Que por fin se había convertido en el compañero que ella merecía. Y cuando por las noches se sentaban juntos a cenar, solo ellos dos, sin visitas de la suegra, sin tensión ni silencios incómodos, Luisa comprendía, eso era por lo que había valido la pena luchar. El derecho a ser ella misma. El derecho a ser escuchada. El derecho al respeto en su propio hogar. La historia no terminó con un triunfo de venganza, sino con algo más importante, el triunfo de la justicia. Luisa recuperó el control de su propia vida. Y esa fue la mayor victoria posible.